¿Quieres saber cuál es mi top 5 de los mejores libros en términos de productividad? Es decir, ¿qué tantos resultados puedes tener? Si es así, no te despegues y analiza precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo. Un placer que quieras saber cuál es mi top 5 de los mejores libros de productividad. Precisamente ¿para qué? Para generar resultados. Algo muy importante es que si esta información es de tu interés, no se te olvide suscribirte y también activar la campanita. Es importante para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos generando y sobre todo cada vez más puedas aprender siempre de los expertos, de los mejores y compartirte todo este contenido para que te conviertas en una mejor versión. Entonces vamos a empezar con esta dinámica del top. En este caso van a ser los 5 mejores libros de productividad a mi punto de ver y sobre todo los que más me han ayudado, y lo hago sobre la experiencia. Es decir, ya he comentado en el top anterior precisamente cuál es la dinámica que trato de tomar, pero si no lo has analizado, entonces te voy a explicar un poquito cómo se basa este top. Lo principal es que no considero ni el podcast ni tampoco los resultados del análisis que haya habido en el canal ni en ninguna otra red social, sino más bien el impacto personal. Me gusta mucho hablar sobre la experiencia, me gusta mucho implementar las cosas que muestro y que enseño. No soy una persona que muestre algo que no haya experimentado previamente, sobre todo si te voy a recomendar algo, pues más vale que eso que te voy a recomendar funcione. Y por lo menos me da la garantía o me da la tranquilidad que si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar con este top 5. Empezamos de menos a más, es decir, primero el 5, después el 4, 3, 2, 1. Y para que tomes nota, y te voy a explicar un poco el por qué. Es decir, cada uno de estos libros tiene una cuestión especial y es importante explicarte por qué están en esos lugares. Hay muchos libros de productividad, muchísimos. Hay muchos esquemas distintos, pero los que te voy a decir a continuación, en lo personal, creo que han generado bastante influencia y sobre todo han llegado en diferentes etapas del tiempo. Bien, vamos a empezar ahora con el número 5 de este análisis. Y el número 5 es un libro que no es muy conocido, o por lo menos a mi punto de ver no es muy conocido, y es un libro también donde yo no he hablado de él. Es decir, es un libro que llegó a mí ya hace algo de tiempo y aquí te lo empiezo a mostrar, ¿sí? A lo mejor todavía no sabes cuál es, pero el libro se llama Justo a Tiempo. ¿Y por qué es importante? A mí este libro me enseñó algo crítico y te lo voy a compartir. Por eso está en el quinto lugar de muchos otros libros que pueda haber. Pero lo que este libro me enseñó es lo que se refiere, perdón, a la cuestión de en qué momento nosotros podemos ser más productivos. ¿A qué voy con todo esto? Este libro tiene un concepto denominado el reloj biológico. Y todos nosotros tenemos un reloj biológico, es decir, hay ciertas horas del día donde estamos más despiertos, hay ciertas horas del día donde podemos ser más propensos a realizar actividades físicas, hay horas del día donde a lo mejor pues nuestra mente no está carburando bien, entonces es mejor hacer otro tipo de actividades, etcétera, ¿sí? Es por eso que este libro ayuda para saber en qué momento del día tú tienes que hacer cosas que vayan acorde a tu capacidad de ese momento. Por ejemplo, hay personas que son diurnas, ¿no? Son personas que en la mañana suelen ser muy productivas. Entonces, estas personas que en la mañana tienen la mayor capacidad para generar las cosas, pues tendrían que hacer las tareas que demanden más estrés mental, digámoslo así, ¿no? Cualquier cosa que requiera, donde necesites tu atención, plasmarla ahí, es importante. Y hay gente que, esta misma gente diurna, puede ser que en la tarde, pues ya su capacidad ya no esté al 100%, ¿no? O sobre todo ya haya mermado, o bien simplemente su reloj biológico después de comer ya tu mente está en otro lugar. Y es donde tienes que meter otro tipo de actividades, ¿no? Puedes meter las juntas, las reuniones, interacciones con personas, citas, etcétera, donde pues es un ambiente que no requiere tanto tu capacidad o tu atención mental, sino más bien es algo más relajado donde tú puedes desempeñarte mejor. Lo mismo sucede con el ejercicio, otro tipo de actividades. Entonces, es por eso que este libro está en la terna. Te sugiero que analices si es que te interesa. Justo a Tiempo. No hay análisis de este libro. Si quieres que
lo pongamos precisamente en la terna para evaluar, házmelo saber y comenta, ¿no? Sobre todo comenta si es que es de tu interés para entonces considerarlo. En el número 4 entra un libro que ya te he explicado un poco de él. No hay un análisis todavía de este libro, pero es un libro que tiene un consejo o tiene una idea que más de uno ya ha tratado de plasmar, pero la manera en la que lo hace me ha gustado mucho. Y habla sobre la importancia de cómo la gente es que sobresale. El libro en cuestión es número 1, ¿sí? Un libro que curiosamente lo encuentras a un precio de risa, no sé por qué, digo afortunadamente o desafortunadamente, no sé por qué sea, pero es un libro que vale la pena y mucho. Número 1 nos enseña precisamente cómo nosotros normalmente, o lo que tomo de este libro, ¿no? Por lo cual lo coloco aquí, es nuestro concepto de aprendizaje. Solemos muchas veces hacer cosas para las cuales no es nuestro, digamos que no es nuestra fortaleza, no es nuestra habilidad. Y tratamos de generar ese tipo de actividades que al final pues, nos cuestan demasiado trabajo y no podemos sobresalir. Entonces, cuando una persona identifica cuál viene siendo esa fortaleza, esa habilidad y sobre todo trabaja constantemente en reforzar eso poco a poco de una manera gradual, es donde se genera precisamente el fenómeno de sobresalir. Toma su tiempo, toma esfuerzo, toma obviamente dedicación, entender precisamente cuáles vienen siendo esos factores que tienes que determinar, pero si tú lo llevas a la práctica, sobre todo si lo haces de una forma regular, constante, consistente, las cosas van a cambiar, ¿sí? Mencionaban por ahí ejemplos de personas que a lo mejor son muy constantes, también es la otra cara de la moneda, son muy constantes, son consistentes, pero no logran sobresalir. ¿Por qué? Porque no están trabajando precisamente esa habilidad, digámoslo así, ¿no? Es decir, menciona muchas veces el caso de Benjamin Franklin, donde él era un asiduo jugador de ajedrez, le encantaba, pero nunca logró estar en los máximos niveles, ¿sí? Aquí la cuestión es porque él nunca, número uno, nunca se lo propuso estar ahí. Y número dos, pues siempre fue un jugador casual, siempre fue un jugador que de alguna manera, pues le gustaba jugar, pero no trataba de ajustar las piezas precisas, ¿no? Se menciona aquí que la clave radica en poder ajustar, hacer esos microajustes sobre en algunos aspectos cruciales y poco a poco irlos llevando o irlos de alguna manera reforzando cada vez más. Cuando nosotros somos conscientes de qué pequeños ajustes tenemos que hacer, eso es la mejora continua. Y entonces cada vez vamos a hacer una mejor versión en relación a lo que queremos desempeñarnos. Toma su tiempo, toma su trabajo, toma su dedicación, pero vale la pena. Entonces aquí tienes número 1, este libro, cuarto lugar, vale la pena que profundices en él si quieres alcanzar una mayor productividad. Tercer lugar, un libro que a mí me generó una gran satisfacción leerlo. Y la verdad es que no te sabría decir por qué. Porque el mensaje es claro, es sencillo. Pues no sé si es la manera en la que está redactado, no sé si es, no lo sé. Pero el libro en cuestión, el que está en tercer lugar, viene siendo este, The Slight Edge o La Ligera Ventaja, que nos lleva precisamente a entender cómo los pequeños hábitos, los pequeños comportamientos, las pequeñas disciplinas que hacemos a lo largo del tiempo es lo que genera los resultados. Algo así como menciona o el almirante McRaven, ¿no? Cómo esos pequeños hábitos que uno puede hacer a lo largo del día son los que transforman la vida. Aquí, pues el autor nos manifiesta, ¿no? Lo importante que viene siendo el hecho de tener una mentalidad, uno, de largo plazo y saber que todo cambio significativo va a tomar su tiempo. Analogías como el bambú, por ejemplo. Analogías también como el factor del estanque, ¿no? El lirio y el estanque, como tú no te das cuenta, pero parece que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de pronto pum, se llena de lirio, ¿no? Son aspectos que nosotros muchas veces habla también de la importancia del interés compuesto, digo, habiéndole de un punto de vista de trasfondo, como cosas que aparentemente son invisibles
o no son fácilmente visibles, al momento de no verlo, pues pensamos que no está pasando nada y efectivamente puede ser que no pase nada. Un ejemplo, ¿qué sucede si tú hoy en la noche cenas una pizza? Pues mañana no es que vas a ser obeso por cenar una pizza hoy, ¿cierto? ¿O qué pasa si hoy hiciste ejercicio? ¿Significa que mañana vas a estar en tu óptima condición y vas a estar en tu peso y demás? Seguramente no. Pero ¿qué pasa si ese comportamiento lo llevas a lo largo del tiempo? Es lo que manifiesta que no se ve, no se ve, no se ve y empieza un comportamiento compuesto, ¡pum!, exponencial. Conforme eso lo haces a lo largo del tiempo. Mismo, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo cuando son comportamientos negativos, hacia arriba cuando son comportamientos positivos. En ninguno de los dos los ves en el corto plazo. ¿Sí? Es muy difícil, pero sí tienen repercusiones en el mediano y largo plazo. Entonces, es un libro que vale la pena que profundices. No está el análisis también de este libro, o dicho de otra forma, tampoco está el análisis de este libro todavía en el canal. No sé por qué, pero si te interesa, comenta para saber si lo colocamos en la terna. Es un libro que vale la pena también, sobre todo estos ajustes mentales que hay que hacer y comprender. Los verdaderos resultados llegan precisamente con las pequeñas acciones de una manera consistente, de una manera constante y sobre todo con la disciplina necesaria. Ahora llegamos al segundo lugar ya de este top. Es un libro que a mí me gustó mucho y curiosamente no ha ganado. No, lo he colocado en la terna, pero aún no ha ganado. Vamos viendo si esta pequeñita reseña sirve para que tenga algunos puntos extras. Pero el libro en cuestión es Minimalismo Digital, de su autor Cal Newport, especialista en términos de productividad. ¿Y por qué este libro es importante? Por los tiempos en los que vivimos. Estamos distraídos, estamos constantemente bombardeados de información y no somos conscientes de la cantidad de tiempo que perdemos en tonterías, ¿sí? Minimalismo digital nos lleva a replantear precisamente las cosas que son importantes, darle prioridad a lo que es importante y tratar de desconectarnos lo más posible para poder encontrarnos con nosotros mismos, en pocas palabras. Por eso el concepto minimalista, ¿no? Es decir, trata de tener la menor cantidad de cosas innecesarias posibles y darle prioridad a aquello que realmente es importante. Y en el aspecto digital, pues se refiere a eso, ¿no? Habla de redes sociales, habla de cómo nuestro tiempo se va precisamente con los teléfonos inteligentes, habla precisamente cómo nosotros dejamos el contacto humano por tener un contacto virtual, habla cómo nosotros estamos mucho más orientados hacia resultados virtuales que hacia resultados reales. Habla de la importancia, por ejemplo, de cómo las mismas empresas, ¿no?, que se dedican, estos monstruos, perdón, de las redes sociales, que se dedican precisamente, o el negocio de ellos viene siendo tener tu atención. Entonces generan ciertos aspectos que detonan la cuestión psicológica de cada persona precisamente para tenerlos ahí. El like, el me gusta, etcétera, son aspectos que son importantes en la psicología humana. Entonces saben ya cómo manejarlo y es algo que tenemos que tener en consideración. Y habla mucho también de la economía de la atención, un esquema de negocios enorme donde no puedo decir que sea malo ni bueno, simplemente es un esquema que existe y es un esquema importante y creo que ha existido siempre, nada más que va evolucionando. Quizá antes era la radio, después, bueno, quizá antes era el periódico, después la radio, después la televisión, después internet, ahora redes sociales. Y así va a ir esta parte evolucionando, ¿no? La cuestión es que uno tenga el control de las cosas, sino que las cosas tengan el control de uno. Y aquí es donde tenemos que nosotros empezar a jugar este juego, ¿no? Saber cómo dominarlo. Y aquí también hay algunas sugerencias que nos pueden ayudar precisamente a tomar mejores decisiones. Minimalismo digital tiene el segundo lugar en mi lista del top 5 libros de productividad, precisamente por esos factores que te estoy comentando. ¿Sí? Si nosotros logramos implementar este minimalismo digital, seguramente también nuestra productividad se va a disparar. Y el primer lugar, un libro que sí está un libro que sí está en el canal, que sí está en el podcast, un libro que sí ha gustado, un libro que ha tenido muy buenos resultados, muy buena aceptación y creo que lo vale, es decir, la razón no es sobre la casualidad, sino por el mismo contenido de este gran libro. Se llama Organiza tu mañana hoy. Lo coloco en el primer lugar porque es un libro sumamente práctico. Es un libro que te da 8 consejos o 8 estrategias más bien, 8 pasos, ¿no?
para organizar precisamente o para maximizar la productividad, donde pues hay aspectos precisamente desde el mismo nombre, que es el paso 1, organiza tu mañana hoy. Después tienes que saber cómo darle prioridad a lo que viene siendo lo que más va a impactar en tu día, hacer tu lista precisamente de las cosas que no tienes que hacer, ir tratando también de manejar aspectos como la mentalidad, cómo lidiar con la frustración, de qué manera nosotros podemos, en pocas palabras es qué consejos o qué actividades más bien o qué prácticas más propiamente dicho tenemos que hacer si es que nosotros realmente queremos optimizar nuestra vida tanto en el trabajo, o más bien dicho, nuestra vida tanto en el trabajo como en la vida personal de cada quien, ¿no? Es importante que sepamos aspectos que no nada más estos autores pues lo hablan desde la experiencia, es decir, en organizaciones, en personas, en atletas, en gente de alto desempeño, etcétera, qué es lo que a ellos les ha funcionado y siempre te lo mencionan desde tres perspectivas distintas, ¿no? Desde un aspecto laboral, digámoslo así, desde un aspecto de deportistas o atletas y desde un aspecto donde viene siendo como más general, ¿no? Una persona a lo mejor dentro de la vida. Entonces, tienes como estos tres elementos, ¿no? La vida diaria, tus actividades deportivas, atletas, alto rendimiento y demás, y por otro lado la vida laboral, ¿no? Puede ser cómo estas mismas estrategias se aplican en tres aspectos distintos de la vida que pueden funcionar muy bien. Y es por eso que este libro tiene el primer lugar. Si aún no lo has revisado o si te interesa el tema y demás, te invito a que analices precisamente el análisis de este libro, ya lo encuentras en el canal y vale la pena sobre todo conocer cómo es que nosotros podemos maximizar nuestro desempeño, maximizar nuestra productividad con sencillas prácticas que si las convertimos en hábitos o rutinas, pues vas a poder comprobar por ti mismo, por ti misma los resultados. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Número 1, tenemos organiza tu mañana hoy. Número 2, minimalismo digital, de su autor Cal Newport. Número 3, tenemos The Slight Edge o la ligera ventaja. Número 4, número 1, ¿sí? Donde, como te dije antes, pues vamos a nosotros a entender qué pequeñas acciones, qué pequeños ajustes hay que hacer precisamente si queremos sobresalir. Y el último, no menos importante, este libro que no es tan conocido, o por lo menos yo no lo he visto tanto, pero puede ser un libro que puede detonar bastantes resultados, sobre todo considerando la cuestión del reloj biológico, ¿no? Que te dije en un principio, este libro de Justo a Tiempo. Y bien, este fue mi top 5 de mejores libros en términos de productividad. Debe haber muchísimos libros. Si tú tienes otro, comenta, sugiere, di por qué, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si cambiarías uno, si cambiarías el orden, o bien qué sugerencias tienes en relación a otros libros que pueden servir no nada más en este caso a las personas que están analizando esta información, sino que también a mí me puede servir y podríamos generar quizá otros análisis de otros libros que pueden funcionar también y sobre todo pues darte el crédito por la recomendación que puedes hacer. Te recuerdo también que es importante, si esto es de tu interés, no se te olvide darle like a todo esto y no se te olvide también suscribirte si es que no lo estás y activar esta campanita para que no te pierdas precisamente ninguno de los contenidos que estamos generando, ¿sí? Entonces, por mi parte es todo. Espero que esto haya sido de tu agrado y yo te espero en un siguiente top. Te recuerdo, mi nombre es Salvador Mingo y te espero del otro lado. Chao. Antes de irme, si toda esta información conecta contigo, sobre todo quieres saber más, no se te olvide que mi programa Principios Expertos te va a ayudar precisamente a eso, a ajustar tu estado mental, adquirir el conocimiento de todos estos libros y más, y sobre todo cómo puedes implementarlo y al final convertirte en una mejor versión. Un hábito a la vez o un principio a la vez, te voy a ir mostrando, te llevo de la mano y sobre todo para que cada día vayas incorporando este conocimiento. Si es de interés, sigue las instrucciones que aparecen, estás analizando esta información y como me gusta decirlo, yo te espero precisamente del otro lado. Chao.